bendita gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de vuestros corazones. Lo invito a que abra su escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo número 9, en su versículo número 6, para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Mire, antes de que se siente, permítame leérselo yo a usted. Y si encuentra motivos para darle la gloria al Señor, hágalo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Siéntense unos momentos. A principios del año 2002, una noticia a nivel mundial empezó, hermanos, a circular. En los periódicos hablaban de esto y el título de la noticia era este: Jesucristo es llevado a juicio. Una persona en un lugar llamado Viterbo, al norte de Roma, había ido ante las autoridades de aquel lugar y había levantado una demanda en contra de Jesucristo. El motivo de aquella demanda era este hombre de más de 70 años había dicho estas palabras: durante toda mi vida me dijeron que hubo un hombre que vivió en el primer siglo de nuestra era, que se llamó Jesús y que hizo muchos milagros, pero ahora he logrado entender que este hombre nunca existió. Luigi Cascioli se levantaba diciendo que Jesucristo nunca existió. Hizo un libro llamado La Fábula de Cristo, donde decía: aquello de que nació en un pesebre, aquello de que hizo milagros, no era cierto. Nunca existió alguien llamado Jesús. Y si hubiese existido alguien llamado Jesús, sería muy diferente al Jesús de la fe que nos han presentado. El Jesús histórico es una persona totalmente diferente al Jesús de la fe. ¿Cómo saber si realmente existió un hombre llamado Jesús? ¿Cómo realmente saber si hubo alguien en Nazaret que empezó a hacer milagros? ¿Cómo saberlo? Este hombre decía: y si Jesús no existió, entonces el sacrificio en la cruz del Calvario tampoco existió. Y si no existió el sacrificio, entonces no existe el pecado. Y si no existe el pecado, entonces no existe el infierno. Y si no existe el infierno, entonces toda la teología de la iglesia, toda la fe que la iglesia tiene, está fundada en nada. Desgraciadamente, no solamente el señor Luigi Cascioli tiene este pensamiento. El día de hoy, muchachos jóvenes, hermanas, en sus escuelas y trabajos, ustedes a veces llegan a tener este tipo de luchas. ¿Cómo confías en alguien que no sabe si existió? ¿Cómo crees en alguien
que realmente nunca dijo que era Dios. Hay algo que se llama la nueva conciencia. Y la nueva conciencia se centra solamente en el hombre, jamás se centra en Dios. Es por eso que hoy necesitamos escuchar este mensaje. Jesucristo, hombre. Este es el título de nuestro mensaje. Jesucristo, hombre. Pareciera que cada vez que usted abre su Biblia y logra leer Isaías 9:6, inmediatamente nosotros decimos, este pasaje habla del Mesías. Pero déjeme decirle algo. No es tan fácil decir que Isaías 9:6 habla del Mesías. No es tan fácil asegurar que Isaías 9:6 es una promesa hacia el Mesías que había de venir. ¿Por qué? Este texto, hermanos, ha sido debatido una y otra vez por los grandes eruditos de la palabra. Por esta sencilla razón. Algunos dicen, es que el pasaje dice que el niño ya había nacido. Es que el pasaje dice que el hijo ya se había dado. Jamás habla de que el niño apenas nacerá o que el hijo apenas se les va a dar, no. Hay algunas traducciones de la palabra de Dios que llegan, hermanos, a sacar totalmente fuera la idea del Mesías en Isaías 9:6. Aquellos hombres dicen, es que del niño que se habla, del hijo que se es dado, no es otro sino el hijo del rey Acaz. Aquel hombre que iba a venir después de Acaz, llamado Ezequías, que fue un rey bueno, que restituyó la ofrenda hacia Dios, la adoración hacia Dios, que elevó la Pascua a Dios. Ese era el niño de que habla Isaías 9:6. Pero hay algo en el estudio de la profecía que usted debe de saber. Hay una ley que se llama la ley del doble cumplimiento o la doble referencia. ¿Qué quiere decir esta ley o qué nos habla esta ley del doble cumplimiento o doble referencia? Que una profecía puede tener un cumplimiento parcial en determinado punto del tiempo, pero que su presentación completa, su cumplimiento completo va a ser tiempo después. Usted lo puede leer, por ejemplo, cuando los profetas y el mismo Señor Jesús declararon acerca de la desolación en Jerusalén. En el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue devastada por el general romano Tito. Pero ese no es el cumplimiento total, solamente es el cumplimiento parcial. Porque llega a decir en algún momento el Señor que será hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, en que Jerusalén será desollada, será desolada y aplastada por los gentiles hasta el tiempo próximo. Usted ha leído en el Salmo 118 que dice, y lo hemos ocupado en todas las iglesias, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esa profecía se cumplió en el día que el Señor bajó del monte de los olivos y entró a la ciudad de Jerusalén. Usted lo recuerda, la multitud con palmas en sus manos diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mire, no era la profecía completa ahí. Apocalipsis 19 dice que llegará el momento en el cual todo ojo le verá y se lamentarán las naciones de la tierra. Pero aquel pueblo de Israel reconocerá al que viene en el caballo blanco y que su vestidura está teñida en sangre y que en su lomo, en su muslo tiene este título: Rey de Reyes
Señor de señores. Y se dirá en aquel día: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso es que Isaías 9:6, en la ley del doble cumplimiento, sí, puede hablar del rey Ezequías que había nacido, sí, pero no era la profecía completa. ¿Sabe por qué? Porque esto iba a ocurrir tiempo después. Ahora tenemos esta situación. ¿Vendría Dios a habitar entre los hombres? ¿Vendría Dios a habitar entre la humanidad? Según el libro del Éxodo, Dios le había dicho a Moisés: yo te introduciré a la tierra de Canaán, yo los voy a llevar. No mucho tiempo después, Israel pecó con el becerro de oro. Y el capítulo 33 del Éxodo empieza diciendo que Dios le dice a Moisés: Moisés, no voy a poder ir con el pueblo para entrar a la tierra de Canaán. No voy a ir con ustedes. No puedo estar en medio de ustedes porque ustedes son un pueblo pecador. Tendré que enviar a mi ángel, porque si yo voy en medio del pueblo, voy a acabar con el pueblo, lo voy a matar. Tiempo después, en la época de los jueces, Israel cuando pide rey y Samuel siente un dolor en su corazón, Dios le dice a Samuel: Samuel, no te preocupes. No te ha desechado a ti el pueblo, me ha desechado a mí. Israel no quiere que yo sea rey sobre ellos. Israel no quiere que yo esté en medio de ellos. Ahora, a partir de aquellos momentos, Dios se iba a manifestar por medio de teofanías. Dios se iba a manifestar por medio de sombras. No iba a estar su presencia total. Pero déjeme decirle una cosa. Tenemos a un Dios maravilloso y misericordioso. Tenemos a un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Porque el Salmo 103 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras obras, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos, ha engrandecido Él su misericordia, porque ha hecho alejar nuestras rebeliones de nosotros. ¿Sabe cómo termina el Salmo 103? El Salmo 103 termina diciendo: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, bendecid a Jehová vosotras sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Hay una esperanza aún para el hombre. Hay una esperanza aún para la humanidad. Isaías se levanta diciendo: porque vendrá, porque estará con nosotros. Y déjeme decirle que Isaías es el profeta que más referencia habla acerca del Mesías. Todo el libro de Isaías, una y otra vez, dice: vendrá Dios, el mismo Dios vendrá. Escuche esto, Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salud. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis,
he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Isaías 40, versículo 9 y 10 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Judá: veis aquí a nuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza. Isaías 52, 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Y yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Ya no iba a haber un intermediario. Ya no iba a haber una teofanía. Ya no iba a haber una sombra de la gloria de Dios, no. El mismo Dios vendría, el mismo Dios llegaría, porque el que estaba en los cielos tendría que venir a liberar a su pueblo. Por eso, cuando usted lee Isaías 9:6, tiene que darse cuenta que Isaías 9:6 es como si usted estuviera abriendo un regalo de parte de Dios. Es como si usted estuviera recibiendo el regalo más hermoso de la humanidad, la dádiva que vida eterna da, el obsequio del cielo, el presente que volvería a la comunión del hombre para con Dios. ¿Qué tanto le había dado Dios al hombre? Dios le había concedido al hombre, hermanos, gloria y poder. Le dio un lugar a donde vivir. Le dio una creación perfecta. Le dio el señorío sobre su creación. Dios le da la vida al hombre. Dios sustenta al hombre. Dios tiene misericordia del hombre. ¿Qué más faltaba? Había solamente una cosa en la cual Dios necesitaba mostrar su amor para con el hombre. No era suficiente la creación. No era suficiente lo que Dios le había dado al hombre. Era necesario mostrarle su amor. Y es por eso que usted puede leer el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo número 16. El regalo de Dios, la dádiva del Señor, el obsequio del cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Dios vendría. Pero mire, la humanidad de Cristo, la existencia de Cristo, está siendo atacada una vez más. Si usted lee las cartas de Juan y el Evangelio de Juan, se dará cuenta que uno de los motivos principales era demostrar que Jesucristo había venido en carne. Porque Juan empieza una de sus cartas diciendo, tocante al verbo de vida, lo que nuestros ojos miraron, lo que nuestras manos palparon, nosotros testificamos que Él es Dios, aleluya. Nosotros decimos que Dios ha venido a habitar entre los hombres, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque había una corriente en la iglesia del primer siglo muy fuerte que se llamaba el docetismo. El docetismo, aquellas personas decían esto: Dios no pudo haber venido entre los hombres. La carne es mala. Lo que vino entre los hombres fue solamente una apariencia de hombre, pero no era hombre. Lo que el cuerpo de Jesús era un cuerpo que aparentaba ser el cuerpo de un hombre, pero él no era un hombre. No. Él no es un Dios de apariencias.
Él no es un Dios, hermanos, de sombras, no. La Escritura lo dice muy claro. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, súbdito a la ley. Por eso Juan empieza diciendo su evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y usted sabe lo que el versículo 14 lo dice: y aquel Verbo, y aquel Dios, y aquel Logos, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de bendición para la gloria de Cristo. Por eso Pablo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El cuerpo de Jesús no era una apariencia de gases, no. El cuerpo de Jesús era real. Era el tabernáculo más perfecto que el hombre pueda concebir en su mente. No hay un cuerpo más perfecto que el cuerpo de aquel varón que pisó esta tierra. Pero mire, no solamente el docetismo. Había un hombre llamado Cerinto. Cerinto decía esto: sí, Jesús fue un hombre, pero simplemente un hombre. En el bautismo de Juan, el Espíritu de Jesucristo Dios vino y reposó en ese hombre que estaba ahí junto a Juan. Y ahí empezó a ser Dios. ¿Es verdad esto? A ver, escúchenme. Jesús empezó a ser Dios en el momento en el que el Espíritu Santo bajó en el bautismo de Juan. Eso Cerinto lo decía. Y decía, y ese Espíritu lo abandonó antes de que Él fuera crucificado, antes de que muriera. Pero déjeme decirle una cosa. En el congreso pasado, hace unos meses atrás, declarábamos aquello que los ángeles dijeron a los pastores: os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, os ha nacido un Redentor, os ha nacido Cristo el Señor. No iba a ser Dios, Él ya era Dios, aleluya. Por eso los pastores llegaron delante de Él y le adoraron. Por eso aquellos sabios llegaron de Oriente y le adoraron. Por eso el ángel Gabriel le decía a María: lo que en tu vientre está, desde ese momento será llamado santo. Usted sabe la historia de un hombre llamado Simeón. Simeón era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Y le había dicho al Señor: Señor, no me permitas morir hasta que vea yo al Redentor, al Mesías. Y cuando fue aquel José y aquella María al templo, dice la Escritura que Simeón toma al pequeño y le dice: Señor, gracias te doy, porque me has permitido ver la salvación de Israel. Aquel pequeño era Dios, aleluya. Porque la Escritura lo llega a decir sin contradicción. Sin contradicción, Dios ha sido manifestado en carne, aleluya. Pero mire, Isaías 9:6 nos presenta unas declaraciones gloriosas acerca de Jesús. Porque un niño nos es nacido,
porque un hijo nos es dado. Una declaración de esperanza, de decirle al pueblo: existen razones para seguir adelante, porque un niño nos es nacido. Las ilusiones y la esperanza tendrán que seguir teniendo vida, porque un niño nos es nacido. No todo está perdido, porque un hijo nos es dado. Isaías abre este texto diciendo: esto va a ser para beneficio del hombre. El nacimiento de aquel ser va a ser para beneficio del hombre. Porque el Evangelio de Juan lo llega a declarar: porque Dios no envió a su Hijo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Porque la gracia de Dios que trae salvación a los hombres se ha manifestado. Por eso dice Pablo, cuando él llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. El nacimiento de Cristo traía salvación y vida eterna para el hombre. El principado sobre su hombro, la confesión de su autoridad. ¿Cómo se siente usted cuando sabe que está el Dios Todopoderoso junto a usted? ¿Tendrá usted temor? El principado está sobre su hombro. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el soberano de todas las cosas. Por eso dice el Señor: toda potestad me es dada en los cielos, pero también en la tierra. ¿Quién podrá resistirle? Pero no solamente Isaías dice que el principado iba a estar sobre su hombro. Y empieza a declarar los títulos de aquel niño que iba a nacer. Admirable. Admirable. Una sola palabra, sí. Solamente una palabra: admirable. Pero la palabra admirable dice o significa asombroso, magnífico, maravilloso, excelente, extraordinario, increíble, grandioso, majestuoso, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cuando usted no sepa qué decirle a Dios más, cuando los calificativos se acaben, solamente puede usted decir: Él es admirable. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pedro cuando vio a Jesús y le preguntó: las gentes, ¿quiénes dicen que soy? Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Tomás, cuando dudó de la resurrección del Señor, y le dijo el Señor: Tomás, mira mis manos. Tomás, mete tu mano en mi costado. La Escritura dice que Tomás cae delante de él y simplemente le dice: Señor mío, Dios mío, tú eres el grandioso, eres el admirable. Tú eres el Todopoderoso. Si usted quiere, puede preguntarle a los que sanó en Galilea. Quisiera preguntarle a los de Jerusalén o al enfermo en Betesda: ¿qué opinan del que le sanó? ¿Sabe qué iba a decir? Él es admirable. Él es admirable. La creación, los cielos, las montañas, el mar, las aves, el viento, declara que Él es admirable, que Él es glorioso. Y si usted le pregunta a los redimidos en el cielo, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5,
declara que aquellos redimidos celestiales dicen todos a una voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir toda la gloria, de recibir todo el poder, de recibir toda la majestad. ¿Quiénes dicen ustedes que es Jesús? Él es admirable. Él es admirable, por lo cual también Dios lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda criatura que está en el cielo, toda criatura que está en la tierra, toda criatura que está debajo de la tierra, declare que Él es el Señor. Aleluya. Mire, déjeme terminar con esto. Aquel ser que admirable, aquel ser poderoso, aquel ser majestuoso, vino a esta tierra, vino a este mundo. Lo eterno con lo mortal, lo inmenso con lo infinito, lo santo con el pecador, lo glorioso con lo miserable, lo espiritual con lo carnal, lo poderoso con lo débil. Por eso es que podemos decir: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna.